Comienza la jornada, el balón se mueve. Al Real Murcia la pasión no se detiene. Twitch en la pantalla, comenta la peña. Hablando del Murcia, esto es una enseña. Goles y estadísticas, la que se pierde. Debate en directo, esto arde y hierve. Micro abierto, opiniones llueven. Foro futbolero donde todos se atreven. Fan Real Murcia en la pantalla brilla. Comentarios frescos, el ambiente vibra. Risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Fan Real Murcia en la pantalla brillan. Comentarios frescos, el ambiente vibra. Risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Desde el estadio hasta cada casa, la comunidad unida, la charla raza. Camino al ascenso, lo que se pasa. Fan Real Murcia, fuerza que traspasa. Analistas al micrófono, estilo preciso. Héroes del domingo, los nombres repaso. Conexión en vivo, sin ningún descanso. Creciendo el fanatismo, ritmo nunca cansa. Real Murcia en la pantalla brilla. Comentarios frescos, el ambiente vibra. Risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Yo. Comentarios frescos, el ambiente vibra, risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Yo, yeah, yo. Comienza la jornada, el balón se mueve. Fan Real Murcia, la pasión no se detiene. Twitch en la pantalla, comenta la peña. Hablando del Murcia, esto es una enseña. Goles y estadísticas, la que se pierde. Debate en directo, esto arde y hierve. Micro abierto, opiniones llueve. Foro futbolero donde todos se atreven. Fan Real Murcia, la pantalla brillan. Comentarios frescos, el ambiente vibra. Risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Desde el estadio hasta cada casa, la comunidad unida, la charla raza. Camino al ascenso, lo que se pasa. Fan Real Murcia, fuerza que traspasa. Analistas al micrófono, estilo preciso. Héroes del domingo, los nombres repaso. Conexión en vivo, sin ningún descanso. Creciendo el fanatismo, ritmo nunca canso. Fan Real Murcia en la pantalla brillan. Comentarios frescos, el ambiente vibra. Risas y fútbol en buena medida. Todos al stream, nadie se despida. Muy buenas noches y bienvenidas a este After una vez más. Y hoy tenemos la vuelta en el After de Antonio Martínez. Muy buenas, Antonio. Buenas, Javi. También tenemos a Pedro Vidal, nuestro periodista. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Javi. Y estamos a la espera de nuestro querido Alberto Heredia, que entrará próximamente. Y bueno, mientras dicen que Antonio está moreno, que se ha ido a las Bahamas y por eso no estaba aquí presente. Mientras va entrando por ahí Heredia, así que ahí tenemos al grandísimo Heredia. Muy buenas, Alberto. Hola. Dicho esto, empezamos. Hoy va a haber mucha materia. Ya la semana pasada pudimos ver cierto escepticismo, cierta duda en el chat. Hablaremos de todo ello, pero vamos a empezar por el partido y después pues comentaremos opciones de playoff, juego del equipo, etcétera. Como siempre, empezamos con la alineación del Real Murcia, una alineación con unas cuantas sorpresas que comentábamos en el prepartido, algunas por lesión, quizá otras por rotación, aunque Fran Fernández dijo en rueda de prensa que no. Y bueno, en portería Gazzaniga, hasta aquí nada. Lateral derecho, Jorge Mier, que vio la quinta amarilla y no podrá jugar el próximo sábado. Savic Alberto en los centrales. En lateral izquierdo, Quique Cadete. Medio centro para Iriarte, que se está consolidando ahí junto a Joao Pedro Palmer. Media punta, Juan Carlos Real. Banda derecha para Pedro León.
banda izquierda para... Joder, es que veo a Heredia comiendo y ya me concentro. Banda izquierda para Pedro Benito, que teníamos dudas, y arriba Alcaina, porque Flacu ya sabíamos que venía con algunas molestias y no quiso forzar el entrenador. Antonio, te pregunto a ti, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo creo que más o menos la visión será la que tuvimos todos, pero bueno, ¿cómo viste el encuentro? Bueno, lo primero de todo, la alineación, pues quizá esa típica alineación de últimos partidos de temporada en la que pues ya llega mucha gente quizá justa físicamente o quiere darle descanso, aunque se esté jugando todavía cosas importantes, necesite darle descanso a jugadores. Lo de Jorge Mier, pues iba también justo, quizá también iba también buscando esa quinta amarilla para ir limpio para playoffs, porque vemos que la última jugada de Jorge Mier es forzando la amarilla para ser, cuando ya sabía que iba a ser cambiado por Bien David visto. Vicente, por ejemplo. Y bueno, por arriba, pues lo de Alcaina por Flaccus era previsible por las molestias del delantero cedido por el Castellón. Y bueno, y sobre todo a mí lo que me sorprendió quizá fue esa titularidad de Pedro León, que creo que es lo que más, quizá es lo más sorprendente del 11 en un partido en el que sabíamos que quizá iba a ser un poco más correcalle, un poco más quizá buscar al espacio en algún pelotazo largo y Pedro León quizá eso no lo cumple tanto, ¿no? Ahí quizá, por ejemplo, un Carlos Rojas de primeras, pues aunque no sea el jugador que todo el mundo quiere o quizá que no destaque en aspectos puramente tácticos, pero sí que es cierto que para este tipo de partidos podría haber venido mejor que un Pedro León. Pero bueno, más allá de la alineación, la primera parte fue bastante mala. Yo creo que ahí coincidimos todos, prácticamente. Ningún tiro a puerta, un disparo al larguero de Cadete y poco más en un encuentro en el que el sanluqueño en la primera parte forzó la situación quizá a no poder jugar mucho por dentro y eso también le hace mucho daño, le suele hacer mucho daño al Real Murcia que en cuanto no pueden, por ejemplo, los centrales trenzar un pase con Palmer o con Iriarte en este caso, pues ya optaban por el balón en largo y se notaba bastante que perdíamos también muchos balones aéreos. Alcaína quizá no está a su 100%, se le nota bastante, está perdiendo antes, cuando vino y cuando empezó a jugar, destacaba porque ganaba muchas disputas aéreas, se peleaba muy bien con el cuerpo, pero se le ha visto también un tanto errático, un tanto quizá con más revoluciones de la cuenta y eso también le ha causado quizá su pérdida de titularidad ante un Flaccus intratable. Y bueno, ya en la segunda mitad, los primeros 5 minutos ya te dabas cuenta de que había salido con un aire distinto el Real Murcia. Y luego ya los cambios yo creo que fueron definitivamente buscando el partido, ¿no? Por ejemplo, sobre todo destacar el cambio de Easy, que yo creo que fue la clave del encuentro, tratando de buscar un poco más, recibir entre centrales y sacar el balón, de tratar de dar esos pases entre líneas que yo creo que fueron bastante acertados. Pero al final te das cuenta de que sí que es cierto que yo entiendo quizás muchas críticas de la gente porque los últimos partidos quizás del equipo no han sido los más destacados, pero también hay que tener en cuenta que cuando llegas a final de temporada va a ser muy difícil que te encuentres a un equipo que no esté peleando por algo. Y cuando la gente pelea por algo y llegan a los últimos equipos, los jugadores al final son 11 contra 11 y van al máximo. O el sanluqueño estaba con el cuchillo entre los dientes porque tenía que conseguir mínimo un punto para salir del descenso y ha salido del descenso. Y yo creo que contra Algeciras va a ser el único partido que vamos a disputar contra un equipo que ya no se juega nada. Así que vamos a ver qué tal. Obviamente esperemos ganar, pero sí que es cierto que el análisis general del partido es un quiero y no puedo por parte del Real Murcia, tratando sobre todo de crear desde atrás, pero en la primera parte crear desde atrás y te obligaban a sacar en largo, y en la segunda has creado desde atrás, pero no has terminado de rematar a portería. Y al final, pues va a ser un ambiente bastante distinto a lo que se espera el sábado que viene, porque va a ser un Algeciras con mucha más tranquilidad, probablemente te deje mucho más espacio y puedas crear muchas más oportunidades de peligro. Todo preparándose para un playoff que ya parece ser que si quedamos segundos, lo más seguro es que nos toque el Nastic de Tarragona, que no está pasando por sus mejores momentos. Ayer 0-2 y le empataron a 2. El Andorra parecía que venía como un tren y ayer, por ejemplo, perdió contra el Sestao 1-2, ganando 1-0 y le remontó 1-2. O sea que esta categoría es que es una auténtica locura y al final
Yo creo que hay que valorar más que en los últimos, creo que son los últimos 7 de los últimos 10 partidos hemos mantenido nuestra portería a cero y eso es muy importante porque yo creo que de cara al playoff tener esa solidez defensiva que al menos nosotros estamos manteniendo es algo y ya está. No, yo proponía en el chat el tema de si hablábamos de Pedro León, pero es cierto que quizás sea repetitivo, porque creo realmente que no va a aportar nada a lo que hemos dicho, pues lo que venimos diciendo ya muchas semanas. Pedro León no está y claro, conforme va pasando la temporada, por poco que juegues, lo normal es que Pedro León vaya menos físicamente, pues si ya estaba flojo conforme pasan los partidos. Otro de los que también está flojito es Juan Carlos Real. No sé, Pedro, si ya lo decía también Antonio, podemos hablar también del tema Flaccus, que dijo Victorio de Aro esta semana, que bueno, que parece que Flaccus le ha dado el sí al Real Murcia en cuanto a que quiere quedarse, prefiere quedarse para el playoff, pero claro, luego hay que hablar con la selección eslovena y demás. Pero claro, Pedro, ahora da la sensación de que el Real Murcia es, en cuanto a juego, Flaccus en la punta e Easy en el centro del campo. Si te falla uno de los dos, cuando no te fallan los dos, como ayer en la primera parte, el Real Murcia se las ve mal para intentar generar juego y tener alguna ocasión. Sí, bueno, ya vimos ayer que fue un partido bastante complicado de principio a fin. Es verdad que es un campo que por juego no te ibas a terminar de enganchar, pues tal y como dijo Fran Fernández, creo que avisó y no fue traidor, pues un campo de dimensiones pequeñas, con un sanluqueño que salió también a morder al Real Murcia, a intentar buscar algún fallo. Yo creo que el Real Murcia en la primera parte ni se terminó de sentir cómodo, ni tampoco logró apenas ocasiones más allá de la de Cadete. Y desde luego que no fue juego vistoso, pero bueno, lo dicho, en un campo tan complicado es difícil verlo. Luego sí que comenta Antonio, estoy muy de acuerdo con él, que la salida de Isi fue clave para intentar buscar un poco más pases por dentro e intentar ganar metros por banda, pero desde luego que no fue el partido para el Real Murcia, el sanluqueño que bueno, lo intentó también como pudo, al final se estaba jugando la vida y creo que supo secar al Real Murcia, lo cual me parece que ya eso pues tiene su mérito también. Y por otra parte, pues lo que comentáis en cuanto a juego del Real Murcia, es verdad que en estas últimas jornadas no es que precisamente se esté destacando por eso, quizá contra la Antequera sí que fue mejor, pero hemos vuelto a ver a un Real Murcia que sin esa chispa, es verdad que, bueno, en el caso del Intercity ganaste con ese balón parado, con el Villarreal con ese gol de Flaccus. Esta vez, pues a lo mejor si el larguero de Cadete hubiera entrado, te podrías haber llevado con eso mismo los 3 puntos porque fue un partido de muy poquita acción, pero bueno, fue un partido que no tuvo mucho en la realidad y que deja al Murcia, pues sí, con las opciones dependiendo de ellos mismos para ser segundo, que ya hablaremos luego. Y lo que comentaba Javi, yo creo que ahora mismo Flaccus, que esté en el 11 del Real Murcia, supone pues que aumenten las posibilidades del Real Murcia de hacer un buen papel en el playoff, al igual que también de la mano de Isi, que ayer, por ejemplo, pues vimos que fue de lo poco diferencial que se pudo destacar. Entonces, sería muy importante mantener ahí a Flaccus para ese playoff, que en teoría el jugador quiere. Habrá que esperar, por supuesto, a ver también qué dice Eslovenia, porque aún no sabemos cómo se posicionará la selección, pero sería clave intentar retenerlo y que pueda jugar con el Real Murcia al playoff, porque además ahora mismo de los delanteros que hay es el que más está jugando y prácticamente el que más en forma está y en el que más confía Fran Fernández, o sea que es pieza clave y fundamental para este Real Murcia. Pues mientras hablaba Pedro Vidal se ha suscrito Guille TQH, así que darle las gracias a Guille, que apoyas el canal, te ahorras la publicidad y entras en el sorteo de una bufanda a final de mes. Muchas gracias, Guille, crack. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime lo podéis dejar gratuito, no cuesta nada, así que ya sabéis. Alberto, te quiero preguntar, yo creo, otro de los puntos del momento, por lo menos en redes sociales. Incluso yo me atrevería a decir que el propio Fran Fernández ayer incluso lo reconoció a medias, y es el tema de las primeras partes del Real Murcia. No sé si primeras partes como tal en cuanto a intensidad de Coco o en cuanto a que, porque siempre decimos, los cambios le han venido muy bien al Murcia,
Pero claro, los cambios pueden ser dos cosas. Que no aciertes con la alineación o que realmente los cambios salen con otro chip e intentan cambiar el partido y demás. Entonces, Alberto, no sé cómo lo ves porque es cierto, yo en el chat lo llevan diciendo muchos meses de, oye, siempre tiramos las primeras partes. Yo en enero no estaba en ese barco, pero ahora en mayo quizás sí. Bueno, habría que ver, primero de nada, buenas noches a todos y todas. Habría que ver qué hay de cierto en este dato, porque muchas veces la mayoría de tópicos que se extienden por redes sociales, luego te vas a los números y no está fundamentado. Las sensaciones del equipo ahora me parecen peores que hace 2 meses y medio, y el equipo los últimos 2 meses y medio es de los 4 mejores equipos de la categoría. O sea, un dato que ha subido una cuenta ahora mismo, que me perdone, pues que no la puedo citar porque no me acuerdo, pero he visto el dato que somos uno de los mejores 4 equipos de la categoría en los últimos 2 meses y medio. Sí, Entonces habría que ver cuántos goles hemos metido en la primera parte, sí, porque el tópico este de hemos tirado la primera parte, a mí la semana pasada el equipo me gustó bastante en la primera mitad, con el 11 y tal. Efectivamente, ese es el dato que me refiero de Vintage, Sí, de Vintage Stats. Sí, sí. Es verdad, Alberto, y que aunque siga, que es verdad que muchas veces dato mata relato. Que es lo por que da la eso sensación digo bonita. que muchas veces, igual que, claro, en lo que hablamos de que el equipo en casa está muy mal esta temporada, pero nadie hace referencia a que somos, con diferencia, el mejor visitante de la categoría. Entonces, hay que también un poco alcanzar el equilibrio a la hora de jugar a un equipo que va segundo clasificado. Y por otra parte, no voy a negar que a mí el equipo no me gustó en la primera parte de ayer. O sea, habría que estar ciego para no ver, no me gustó. Lleva tiempo sin gustarme la primera presión del equipo, y la posterior vuelta no me gusta nada cómo va el equipo y cómo vuelve luego peor, porque se ve que fallos de marca, llegan a destiempo a cubrir al rival, y el sanluqueño ahí hizo mucho daño, cosa que el Murcia supo ajustar en la segunda parte con los cambios. Como habéis comentado vosotros, Isi estuvo escandaloso, os lo puse yo, Isi estuvo escandaloso, 2 o 3 niveles por encima del resto de jugadores del partido. Y luego sí es verdad que cuando la diferencia entre Flakus y Alcaina es por momentos insultante. A mí tengo que decir que me está decepcionando muchísimo la temporada de Alcaina. Y eso que os dije a vosotros aquí en un podcast al principio de temporada, que no me parecía goleador, me parece buen delantero, pero nunca ha sido un delantero goleador. Pero es que me parece completamente dibujado, no bajaba un balón, lo perdía todo, es mala la presión. No sé, me cuesta mucho. Dicho lo cual, espero haberlo bendecido, como hago tantas veces, y que meta algo del ascenso, pero joder, duro ver a Alcaina últimamente. Sí. Y el resto del equipo, pues, en su línea. Pedro Benito me parece que recuperó un poco la tónica habitual de la temporada, que últimamente estaba un poco gris. No me gustó el partido de Javi Mier, la verdad, no me gustó mucho. Sí el de Quique Cadete, como últimamente, la verdad, a mí, ya lo he dicho, os lo he dicho en varias ocasiones, a mí Quique Cadete la temporada no me está pareciendo ni mucho menos tan mala como se está pintando. Y bueno, un punto de Sanlúcar que lo vengo dando la turra todo el año, pero a mí me parece un campo muy difícil. Se está jugando la vida, la última jornada nadie gana fácil, y un punto, el Ibiza también se dejó puntos, seguimos segundo y queda una jornada. Habría buen melón, Heredia, del tema de la presión. El Real Murcia desde el principio de pretemporada, yo me acuerdo que Antonio lo comentaba, de que al final el juego de Fran Fernández es su presión alta, pero claro, llega una fecha en la que las piernas pesan. Hay jugadores como Juan Carlos Real, que la verdad que han pegado un bajón, lesión de por medio bastante importante. Claro, las piernas pesan y los que tienen que refrescarte del banquillo, aunque sea una plantilla larga, hay que decir que muchos ni están ni se le espera, porque Cadorini no juega desde que marcó al Alcorcón. Ese partido jugó 6 minutos. Toral sabemos que bueno,
yo creo que se puede decir entre comillas y sin comillas que está apartado, aunque esté citado teóricamente no está jugando. Entonces, Antonio, no sé cómo lo ves por ahí el tema del físico, que bueno, que al final hay muchos jugadores que no están por el tema de Juan Carlos Real y que Fran Fernández es verdad que suele, entre comillas, morir con lo suyo. No sabemos si nos puede pasar factura de cara a un playoff o en este último tramo en cuanto a juego o resultado. Bueno, sí, a ver, hubiera estado muy bien haber conseguido la victoria, por ejemplo, y haber podido quizá rotar un poquito más en este último partido contra el Algeciras. Pero bueno, también hay que entender que ya no solo somos nosotros los que vamos a tener las piernas cansadas, van a ser todos los equipos de la categoría, y más cuando entras en un playoff que estar ahí arriba es muy exigente, ¿no? Pero sí que es cierto que ese gran banquillo que quizá teníamos al principio de temporada con el paso del tiempo y de no jugar a algunos jugadores, por ejemplo, ponte Boateng, ponte Toral, ponte Cadorini, como hemos dicho, pues son jugadores que pueden estar, si están más o menos a tope o están más o menos enchufados, te pueden dar un plus cuando salen, ¿no? Y sí que es cierto que nos queda quizá esa duda de, pues, si a la hora de volver o a la hora de salir nos pueden dar un extra, ¿no? Pero a ver, yo sí que es cierto que yo tampoco es que vea al equipo que le pesen mucho las piernas. Sobre todo, me gusta siempre fijarme en que al final del partido creo que el equipo siempre parece que tiene una marcha más que el rival, ¿no? Los últimos 10-15 minutos son de un... por ejemplo, creo que tuvimos 2-3 corners en los últimos 10-15 minutos que podíamos haber marcado, por ejemplo, un gol, jugadas de físico, de presión, de control de juego, que siempre solemos acabar los partidos mejor que lo que empezamos. Es algo un poco raro, ¿no? Pero creo que tenemos esa virtud. Y yo creo que de cara a un playoff, que te puede dar una prórroga, por ejemplo, que puede estar quizá un paso más que tu rival, yo en ese aspecto físico no estoy tan preocupado como por ejemplo, podría ser el año pasado. Por ejemplo, el año pasado no llegábamos, a partir del minuto 70 desaparecíamos del partido. Pero este año yo creo que, sobre todo, el trabajo de Aaron Follo, del preparador físico, ha sido bastante importante. Y yo creo que, aparte de pues de que algunos jugadores no se vean enchufados, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos de Alcaina, que parece que está un poco desdibujado. Yo creo que también un poco mental, ¿no? De ver que alguien que ha llegado en el mercado de invierno te ha quitado la titularidad, ya no solo eso, sino que está siendo probablemente el más destacado del equipo, como es Flaccus, pues eso también le pasa factura. Pero a partir de eso, si nosotros conseguimos mantenerlo con los que muere Fran Fernández, como tú dices, al 100%, y los ponemos todo el playoff, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de sobre todo llegar a los últimos minutos, llegar a una prórroga, llegar a los últimos minutos de la eliminatoria con un plus quizás más que el rival, y eso es importante. Nos preguntan en el chat, Rick, Pedro, ya si quieres tírale, ¿qué centro del campo pondréis vosotros de cara a Algeciras, playoff? Hacemos ronda rápida. Venga, Empiece Pedro. Los tres, solo los tres nombres. Venga, va. Venga. El mismo que ha sacado esta última jornada. Con Juan Carlos Real. Pero el que tú pondrías o el que crees que va a sacar. Yo creo que el claro, que pondría ahí. Rick, el que pondríamos nosotros, ¿no? Vuestro favorito. Vale. Vuestro favorito. Vale. Sí, tu favorito. yo digo eso. Ahora mismo creo que son los tres que han estado jugando gran parte de la temporada, sobre todo Juan Carlos Real, que ha tenido muy buenos números y es verdad que ha tenido quizá momentos de un poquito de bajón, pero aún así creo que es que le da mucho sentido al juego del Real Murcia. Está muteado. Está silenciado. Perdón. Tanto Valver como Iriarte también creo que se han ganado ese crédito. Valver, que hay que recordar que empezó a jugar a partir de esa lesión de Moja y algunas bajas en el centro del campo, pero desde entonces ha sido un fijo y por eso mismo lo incluiría, porque claro, Moja desde que volvió de esa lesión tampoco lo hemos llegado a ver como tal en la titularidad asentándose en ella, ¿no? Sino más bien con actuaciones residuales, un poco, minutos residuales, y por eso mismo incluiría tanto a Valver como a Iriarte. Heredia. Iriarte, Valver, Isi. Antonio. Isi, Palmer, Real. Hostia, muy ofensivo. Sí, yo muero matando siempre. Yo diría Iriarte, Isi, Palmer, quizás sí. Pero es que es verdad que Palmer, también hay que decirlo, igual que le tenemos mucho cariño, hay que decir que está yendo un poco a menos. O sea, lo cual no significa
que no esté mejor que Boateng cuando sale o Moja según, porque es que Moja es cierto que lo mismo un día te da una de cal que otra de arena. Es que si no me equivoco, Valve yo creo que ha sido el único superviviente del centro del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues verdad ha, que teni- desde que ha tenido jugó, lesiones. sí, y Ha desde que tenido empezó a jugar. lesiones. Sí, sí. A mí es yo creo verdad ha que jugado. me genera la duda también con Isi, porque Braga también está teniendo buenas actuaciones, a pesar, bueno, estuvo sancionado y demás la semana pasada, pero en esta ha salido y lo hizo bien. Entonces ahí también me queda un poco esa duda, pero diría esos tres. También es verdad, Pedro, lo que dice es que Easy antes de este partido, los últimos partidos estaba un poco regulero. Quizás estos 3 partidos de sanción le ha venido bien para coger oxígeno y volver un poco a recuperar esa forma. Ya sabemos que después de la lesión estuvo difícil. Bueno, Pedro, no sé si querías decir algo, pero me viene al pelo el tema de, bueno, tú eres siempre muy de Cadorini, y demás. No sé, o sea, por encima, si esperamos algún, no, yo te adelanto que creo que no, pero algún jugador de la plantilla que de momento no esté teniendo muchas oportunidades y que de cara a un playoff, oye, pues lo mismo pueda ser titular, porque antes nos preguntaban el tema de cómo vimos ayer a Davo, no sé si por ahí te cabe quizá un Rojas, un Loren, no sé, alguna sorpresa. Pues pregunta complicada. Yo creo que si esto cuenta como sorpresa, que es verdad que he visto algunos partidos, podríamos decir incluso que no, pero Pedro León, cuidado, porque podría ser titular, ¿eh? Y Yo me lo veo titular, ¿eh? no estoy en broma para nada. O sea, creo que Fran Fernández en parte confía en él. Pero bueno, al final su experiencia, jugar estos partidos importantes donde el nerviosismo aflora, y yo creo que podría ser uno de ellos. Loren, quizá, si alguien llega a tener algún extremo, alguna molestia, sobre todo, pues sería el caso de Davo, podría también ser titular, pero quitando esos, yo creo que Fran al final ha demostrado que los que tiene, con los que usa, son los que yo creo que va a morir, como bien estáis diciendo, y veo pocas sorpresas. Ahora bien, si hablamos del puesto de cadete, ahí ya a lo mejor pueden entrar dudas, pero yo creo que serán Vicente y Fons. Además, Fran comentó que esto a mí me dejó un poco el rebustillo de que creo que va a contar más con Fons para momentos importantes, y dijo que podría haber jugado esta semana, pero que prefirió guardarlo para lo que viene. Y lo que viene es que es una jornada del playoff, o sea que a mí me vuela que Fons sería titular en el playoff. Ya veremos. Yo también lo interpreto así. Decías, Pedro, hablabas de algo que dijo Fran Fernández en la rueda de prensa. Quizá queda un poco lejano porque estamos a domingo, esto fue el viernes. Pero bueno, Antonio, Fran Fernández, entre comillas, rajó, diciendo que es cierto que él ha tenido pocos halagos durante este año y demás. Es verdad que al final el destino ha sido un poco jodido porque si ayer tú ganas o juegas bien, claro, pues la gente al final se tiene que callar. Pero como ayer fue el partido como fue, la gente ya cogió la frase del viernes y ya dijo, bueno, lo que suele pasar en redes sociales, vamos. Pero bueno, Antonio, no sé desde tu punto de vista cómo interpretas estas palabras de parte de Fran Fernández. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que ya tenemos una experiencia con todos los últimos entrenadores que ha pasado por Real Murcia. Yo creo que, por ejemplo, con el caso de Mario Simón, por poner un técnico el que más continuidad ha tenido en los últimos años, parece ser que tampoco nunca terminó de caer bien a mucha gente, ¿no? Ser entrenador de Real Murcia es ser un trabajo de riesgo, ¿no? Sabes que vas a tener siempre detrás de ti a un montón de gente y probablemente si no eres perfecto, si no ganas todos los partidos, si no juega bien tu equipo en todo momento, pues te van a criticar. Pero eso al final pasa en los grandes equipos, en los que tienen mucha masa social y al final lo que pasa es que la gente que critica hace más ruido que la gente que no critica porque normalmente la gente que no critica no escribe, no critica, no pone tantos mensajes como que la gente que critica y eso pues al final abulta más y a la gente a la gente que mira las redes sociales, como no sé si lo habrá visto Fran Fernández o se lo habrán dicho, pues al final parece ser que todo el mundo está criticando y al final hay un sector de la afición que es siempre respetuoso, que puede hacer críticas constructivas, como por ejemplo nosotros que no solemos tampoco
pasarnos mucho con Fran, solemos decir los errores y las virtudes, como siempre, pero sí que es cierto que normalmente al entrenador del Real Murcia se le exige mucho más que a cualquier otro entrenador de la categoría, por supuesto, y sobre todo también incluso de categorías superiores, porque arrastra mucha afición y la afición al final es un equipo histórico que quiere estar, siempre aspira a lo más alto en la categoría que esté, así que es normal que se sienta así, pero yo creo que también cuando uno viene a entrenar Real Murcia tiene que saber a lo que se va a exponer y tiene que saber que viene básicamente a la guerra. Y eso va a ser, es complicado para muchos entrenadores. Sí, es cierto. Yo, por poner una puntualización, lo que no me gusta, yo aquí no soy nadie para decir que cada uno haga lo que quiera hacer y vamos. Pero lo que no me gusta es que se le pongan comentarios malos y se le cite en redes sociales. Cuando se le hace a un jugador, recuerdo en su día Marbaró, Carrillo y demás, y lo que no me gusta es, eres muy malo, @Fran Fernández. No, si quieres di que es muy malo, pero yo creo que ya citarlo para hacérselo llegar, personalmente pienso que es contraproducente. IPR abre un debate que es quizá no a lo Clemente, Luis Enrique, de que hacer esto para centrar la atención y liberar a los jugadores. Bueno, no creo tampoco que se le esté dando mucho a los jugadores, creo que más bien se le está dando a él durante toda la temporada. Alberto, me interesa tu opinión en este aspecto. ¿Cómo te gusta? Sí, puede ser que no nos quiten, que no nos desmoneticen el vídeo, pero ya sin coña me interesa tu opinión sobre ello. Bueno, voy a empezar por el final. Eres muy malo, Fran Fernández, a un entrenador que ha dirigido a la Almería en segunda división en varias ocasiones, consiguiendo los objetivos todas las temporadas. Ha entrenado al Tenerife desde que fue despedido, sí que es verdad que es una mancha. Ha entrenado al Alcorcón, al que ascendió, y fue destituido con el Alcorcón, que posteriormente descendió. Eres muy malo, Fran Fernández. Que por cierto, una gran crítica, eres muy malo. Eso es como si te dicen, hostia, eres muy malo, no sabes encender un ordenador. Yo qué sé, nada, el nivel. Pero bueno, ya está. Yo ya lo he dicho varias veces. Es verdad que no entiendo varias de sus decisiones. He desistido ya del tema Pedro León. Estoy muy, muy, muy mosqueado con el tema Toral. Ya sé que esto conlleva temas extradeportivos y tal, pero ahí me mosquea mucho. No es una situación que no entiendo y ahí me parece culpa del club, no me parece culpa del jugador, sinceramente. Eso es totalmente opinable, pero lo vuelvo a repetir. Tiene al equipo segundo, no sé cuántas jornadas no hemos estado en playoff a lo largo del año, 2 jornadas en todo el año, es decir, y nos vamos a quedar, si no pasa nada, que yo creo que podemos ganar el domingo. Bueno, solo podemos ser terceros, creo. La Antequera no nos puede. Bueno, la Antequera nos puede enviar si perdemos y ellos ganan. Perdemos, sí. Pero creo que vamos a ser segundo o tercero. Y si quedamos segundos, solo vamos a estar por detrás de un equipo que lleva 24 jornadas sin perder. Entonces, nada más que, como diría Mourinho, he hablado, pero I prefer not to speak. If I speak, I'm in a big trouble. Gracias por tu parte, Alberto. Me queda tu opinión, Pedro, sobre qué opinas de esta rajada de Fran Fernández. A ver, a mí yo me gustaría empezar, de hecho mandé la foto por el grupo de Fan Real Murcia, que leí un comentario en Instagram que decía que ojalá no ascendiéramos para que así no siguiera Fran Fernández. Vamos a ver, yo no sé si alguien se ha enterado de que estamos en la jornada ya 38, bueno, ya se ha pasado la 37, y que estamos en el playoff y hemos vuelto a entrar a un playoff de ascenso a segunda división 7 años después. El Real Murcia ha estado la mayor parte de la temporada en la segunda posición, incluso ha llegado a ir líder en alguna, y muchas veces se comenta que el Real Murcia no ha tenido regularidad, pero es que si esto no es regularidad, que ha quedado 15º, que ha tenido a lo largo de la campaña, no sé, que me lo explique. Obviamente se puede criticar constructivamente y decir lo que no te ha parecido bien que haya hecho Fran Fernández en algún momento, si por ejemplo alineado a este y creías que el otro podría haber rendido más, etcétera.
pero es que yo creo que estamos en un punto en el que de verdad, o sea, nos estamos jugando el playoff. Yo creo que una crítica destructiva, ¿a quién ayuda a estas alturas? O sea, si alguien me lo sabe decir, que me lo diga, porque yo personalmente no lo entiendo. Y de verdad, creo que sería un momento de unir, o sea, pero ya no solo afición, o sea, tanto medios, la propia plantilla, bueno, la propia plantilla seguro que está unida, pero en general unirse todos, o sea, estamos luchando por volver a segunda división con opciones reales desde que nos bajaron administrativamente y parece que no hemos clasificado al playoff ni siquiera, no sé, obviamente a todos les habría gustado subir como primeros, pero nos topamos con un Ceuta, pues, que, en fin, 25, 24 jornadas sin perder. Contra eso, pues difícilmente algo se puede hacer. Y eso, yo creo que sería un momento de cerrar filas y de ir todos a una, pero parece ser que no todo el mundo lo entiende así. Así que no tengo más que decir. Es que precisamente la gente que lo critica por decir lo que ha dicho es la gente que le da la razón porque es la que está creando un entorno irrespirable en redes sociales. Vamos, es que es tremendo cuando te metes a cualquier tweet del Murcia durante el partido, es tremendo, tremendo. Y no sé, ya está. Es que respecto a lo que has dicho, que al final no respondía a tu pregunta, que qué opino de las declaraciones de Fran Fernández, que tiene toda la razón. Conciso. A mí me da mucho miedo. Nueva Condomina, sábado 9 menos 20, minuto 80, 85, 0-0 con el Algeciras y gente pitando, gente gritando. Me da mucho miedo. Sobre todo porque seamos segundos, terceros o cuartos, hay que ir estamos en playoff y hay que ir a por todas. Y ya a partir de ahí, como dice Pedro, como decís todos, unión. Y en julio, junio, ponemos notas. Y si Fran Fernández cae eliminado el Real Murcia por 4-0, pues lo mismo se pone el debate encima de la mesa. Pero a día de hoy vamos a apoyar a los que haya y ya está. Es lo que yo pienso. Dicho esto, un par de consejos publicitarios y seguimos. Joder, que bien me ha quedado esto aquí como si fuese aquí de la tele. Y seguimos. Que estoy viendo aún así que no tengo subido el vídeo, así que me va a tocar hacerlo de voz. Y no está el Sparson, lo cual me vais a perdonar, pero sé que muchos de vosotros estáis pensando ya que queréis ir a Tarragona a ver el partido de playoff del Nasty. Hostia, a Tarragona hay unas cuantas horas de carretera. Tu coche ya se gripa, no es fiable, 5 horas y pico no aguanta. Hostia, de Tyler Automoción, claro que sí. Ya sabéis que está en Puente Tocinos, compraventa de coches de todo tipo. O sea, podéis coger un Mercedes, podéis coger un Audi, podéis comprar un Renault, lo que necesitéis. Han estado en la feria del coche, que la verdad que le ha ido muy bien, en IFEPA. Así que de Tyler es el coche que vais a necesitar. Daros prisa porque quedan 2 semanas para irnos a Tarragona y es el coche que vais a necesitar. Y además, si vais de nuestra parte, descuento de hasta 1.000 euros. Importante el hasta, por favor. No vayáis pidiendo 1.000 euros porque es hasta. Y hoy me habéis pillado en el acto, porque es que la verdad que se me olvidó subir el vídeo a la plataforma, pero siempre es importante también estar bien posicionado. Lo decíamos, la plantilla del Real Murcia, mejor dicho, el equipo, lleva de los últimos 10 partidos 7 porterías a 0. Y eso es porque Xavi Guille está muy bien, Alberto está muy bien, Gachaniga está muy bien. Y vuestra empresa tiene que estar mejor. Voy a ser sincero. Y para que aparezca la primera en los buscadores web, planetaseo.es. Planetaseo.es es todo lo que necesitáis para posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, que hagan la página web, fotografía de vuestros productos, todo lo que necesitáis en planetaseo.es, que dejamos el enlace en la descripción, que además son de Murcia y son murcianistas. Así que echarle un apoyo a nuestros amigos de Tyler y de Planeta SEO, claro que sí. Vamos a devolverle ese cariño para el playoff. Y ahora sí que sí. Bueno, antes que nada, vamos a otra noticia y luego ya tocamos tema clasificatorio y demás. Pero hemos tenido otra noticia que es el tema del cambio de Adidas por Homa. Adidas ya se marcha, 3 años. Ya Homa, Felipe la conoce.
Bueno, chicos, Antonio, tú mismo, no sé qué os deja por encima el paso de Adidas por el Real Murcia, porque es cierto que yo creo que se han vendido muchas equipaciones por el hecho de ser Adidas, pero no sé tanto si por el diseño como tal. A ver, yo creo que desde mi punto de vista a mí siempre me ha dejado mucho que desear. Primero de todo por las equipaciones, yo siempre las he considerado muy básicas. Sí que es cierto que al final pues tú quieres una equipación grana y tal, pero buscas alguna seña de identidad, ¿no? Por ejemplo, el año pasado era la misma equipación que el Nastic de Tarragona y este año es la misma equipación que el Nastic de Tarragona. No han variado absolutamente nada. Mismas equipaciones de entrenamiento, mismo todo. O sea, si no eres un equipo de segunda top o de primera, Adidas te trata como si fueras uno más. Es decir, te pone la misma equipación que el Mirandés, la misma equipación que el Nastic y andando. Y eso quizás es lo que más posiblemente criticar. Luego también el tema de la falta de prendas en tiendas, que siempre ha habido un problema muy grande porque también Adidas, como es gran distribuidor, pues no se centra mucho también en los puntos pequeños y hay desabastecimiento en puntos, en momentos concretos. Por ejemplo, en Navidad se hubiese vendido muchísimas más equipaciones, muchísimo más todo. Y lo de Homa, yo, según a mí me cuentan, es como mucho más especializado. Seguro que las equipaciones van a estar guapísimas porque van a ser también personalizadas para nuestro equipo. Y también el tema de merchandising va a ser, aparte de ser más barato, porque por ejemplo con Adidas, por una chaqueta ya te subía a 100 y pico euros. Sí. Va a ser mucho más barato y sobre todo también van a haber mucho más stock, que es importante. Pedro, no sé qué opinas tú de este cambio. Bueno, bastante de acuerdo con Antonio. Es verdad que Adidas se vende solo prácticamente a cualquier equipo que lo ponga, ya solo por llevar Adidas probablemente te suba las ventas. Respecto a los diseños, pues bueno, sí que es verdad que en general han sido un poco simplones. Bueno, sí que hay que decir que la camiseta de este año, el Imperial, por ejemplo, ha sido la que más me ha gustado personalmente. No sé si de la etapa entera con Adidas, pero al menos sí de esta campaña. Creo que ahí sí que estuvieron acertados, pero bueno, es que aparte teníamos a los intermediarios y demás, y lo que yo sí espero con Homa es que, bueno, aparte de conocer a Felipe y eso, es que precisamente si el cambio se hace, sea para conseguir esos diseños exclusivos que comentaba Antonio, con algunos detalles, yo que sé, que pueda gustar, tipo, pues ponle la catedral, la bandera de la región, cosas así, que yo creo que eso agradaría mucho en general a toda la afición. Y eso es lo que esperaría con Homa, que vuelva, pero para sacar camisetas, pues, digamos, originales o más que lo que ha hecho Adidas con el Real Murcia durante su paso. Estáis comentando por el chat con toda razón del mundo. Al final, la equipación como tal, o sea, la camiseta no es tan cara dentro de lo que cabe, pero es que luego te vas a pillarte un chándal y es 120 pavos. Te vas a pillar un anorak y creo que son casi 200 pavos. O sea, es un dineral importante porque al final la calidad tampoco. O sea, que es un escudo que si lo lavas 3 veces hay que llevar cuidado porque se pega. Alberto, no sé tú si eres más de Homa, de Nike, de Adidas. ¿Qué te gusta a ti? Yo no me voy tanto al tema de los diseños y tal, sino a lo que es la esencia, que me parece la esencia de este acuerdo. A mí Adidas, romper con Adidas y de todo lo que supone, lo que supuso el fichaje de Adidas, que no creo que no estoy equivocado cuando digo que empezó con Agustín. Sí. Ahí me parece que es romper y desterrar por una vez los vestigios del último Murcia flipado que vivía por encima de sus posibilidades. Y creo veo una gran noticia volver a Homa. Es como, también este cambio supone volver a la tierra. No sé si me explico, no sé si a todos nos viene la imagen, volver a la tierra. A mí me gusta mucho cuando leo a Gavin decir que la afición, a Gavin Pish, que la afición del Murcia se cree algo y realmente no hemos sido nada, solo hemos tenido una temporada buena en primera, en nuestra historia. Hay mucha gente a la que le duele, pero es así. Y creo que Homa, sin faltarle el respeto a Homa, que me encanta, es como volver un poco a las raíces de lo que debe ser el Murcia, hablando mal y pronto, como he dicho, de no fliparnos, de bajarnos de la barra. Y a mí me parece un buen acuerdo de cercanía, trato personalizado, como acogedor.
Adidas era todo lo contrario, era superficialidad, precios caros, diseños generalizados, y Joma es volver a casa en Navidad. Qué romántico se nos pone Heredia con las camisetas. El tema precios, pues todavía no se sabe. Generalmente Joma suele ser más barata que Adidas, pero ya veremos. Quiero darle las gracias por esa suscripción a J. Torrano, que ha dejado el Prime 11 meses, casi nada, tío. Ya lleva aquí casi un añito. Dice que la siguiente suscripción va a ser en segunda. Ojalá que sí, tío, que ya eres de la familia. Gracias por esa suscripción y ojalá que sí, que sea en segunda, porque vamos a confiar, claro que sí, vamos a confiar. Ya por terminar, Una cosita, Riquelme, Mírale. que ha dicho Explicit que Joma es un churro. La mejor equipación que le recuerdo yo al Murcia es la del último año, y repetimos 2 años con esa camiseta, la del escudo, la de la franja aquí con el escudo. Esa es la mejor camiseta del Murcia en los últimos 25 o 30 años, fácilmente. Desde el último ascenso a primera división, seguramente. Pues ahí queda. Ya como último quería decir, tenemos un fiel seguidor en el canal de YouTube y me contaba que tuvo que comprarse el chándal por fascículo. Como esto que va al kiosco y cada semana con el periódico te dan una tontería, porque se ve que fue una semana, había chaqueta pero no pantalón y tuvo que volver la siguiente semana por el pantalón. Cosas que bueno, que solo pasan en el Real Murcia y por cosas como esas, Adidas pues no podía seguir. Pedro Vidal, bueno, ayer tuvimos una jornada con todos los partidos al mismo tiempo, como hoy en primera, pero yo casi que me quedo con la de ayer de primera red. Vamos a ver ahora el grupo 2, después Alberto nos va a contar un poquito aquellas cábalas que hay por el grupo 1, pero bueno, Pedro, todo tuyo. Pues sí, ayer tocó jornada simultánea, que no sé a vosotros, pero a mí la verdad que es la que más me gusta prácticamente. Perdón, es que se nos ha olvidado comentarlo y creo que es importante también. FETV se cayó, o sea que esto hay que manda huevos. En una jornada simultánea, claro, tantos partidos y tendrás los servidores que tiene mi prima y se cae justo el de Real Murcia. Qué casualidad. Real Murcia jugando fuera de casa, que será el que más gente ve. En fin. Le dimos todo audiencia al Ibiza Atlético, Poco se habla. Gracias, de nada, Ibiza, de nada. Yo también lo hice. Perdón, Pedro. Pues sí, eso, jornada simultánea que a mí siempre me ha llamado bastante la atención y me ha gustado. Y bueno, dicho esto, vamos con los resultados. Villarreal B3, Sevilla Atlético 0. Los filiales que, bueno, ya se quedan sin esa opción de playoff. Ceuta 0, Javi celebra. Ceuta 0, Yeclano 0. El Yeclano que pues ahí lo tiene, ahora lo comentaremos, pero aún puede salvarse. Castilla 4, Fuenlabrada 0, paliza aquí. Atlético B, Ibiza 0. Es verdad que yo no lo vi mucho, pero parece ser que fue un partido similar al del Real Murcia, por lo que se comenta. Sanluqueño 0, Real Murcia 0. Intercity 1, Hércules 0. El Intercity, pues bueno, que se va... Bueno, aún le queda una jornada, pero se va a ir con una victoria más. Algeciras 2, Alcoyano 1. Alcorcón 3, Marbella 1. Recreativo de Huelva 0, Mérida 1. El Recre que se despide de la primera federación, una lástima. Y Antequera 4, Betis Deportivo 1, lo cual esto, pues como vamos a ver ahora, Javi, dale a la clasificación. Ahí la llevas. Pues ahí está, queda abierto esa segunda plaza. Bueno, la tercera, la cuarta y la quinta realmente aún pueden haber cambios. El Ceuta, pues que ya, como sabemos, ha ascendido y queda primero. Y ahí está el turrón porque Real Murcia parte ahora mismo, es el que depende de sí mismo para quedar segundo, pero podría caer en el caso pues, de un posible empate y que el Ibiza ganara, o bueno, incluso una derrota del Murcia le podría pasar el Antequera, y un triple empate que parece a priori improbable, pero que también se podría dar, ahora lo comentaremos. Y bueno, luego ahí está el Mérida, que finalmente se ha conseguido clasificar y lo dicho, los filiales que estaban ahí los tres en fila india se van a tener que conformar con otra temporada en primera ref, aún así lo han estado luchando hasta el final. Y bueno, muchos equipos ya, eso sí, salvados, pero vamos por abajo porque, bueno, eso, se confirma el descenso del Recre, que se va con el Intercity de momento. El Alcoyano, que lo tiene bastante complicado, está a 2 puntos
y hay ahí 5 equipos contando con ellos metidos en el meollo, bastante complicado parece, sobre todo porque hay varios equipos delante. Y luego tanto Marbella como Sanluqueño como Yeclano Deportivo igualados a puntos. A ver, la lógica te dice lo más probable es que uno de esos tres pues se vaya a acabar salvando. Luego es verdad que pueden haber sorpresas, pero lo suyo sería eso. No sé qué pensáis vosotros. Luego, Pedro, que no se nos olvide, porque la verdad yo no tengo ni idea, lo del triple empate. ¿Quién quedaría segundo? A ver, yo tengo el triple empate. Yo creo que el que iría último sería Real Murcia, porque el que tiene gol habrás perdido tanto con Ibiza como con Antequera. Diría yo, ¿no? Sí, a ver, yo tengo entendido que por orden de prioridad creo que es el golaveraz con los dos equipos y luego el golaveraz de goles a favor y en contra, si no me equivoco. Y si hay triple empate, es una liguilla con los resultados de todos los enfrentamientos. Exacto. El Murcia con Ibiza y Antequera tiene 4 puntos, que son la victoria al Ibiza allí y el empate en Antequera aquí. El Antequera con el Murcia tiene. Es que no sé, Ya, ahora no, mismo no sé. cuatro, Lo miro en un momento cuatro, si queréis. El Antequera con el Murcia, o sea, el Murcia tiene 4. No. 4, sí. Tiene 4. Tiene uno porque perdió allí. Ah, no, en directo Claro. los tiene, o sea, con los dos los tiene perdidos. Sí. Con los dos equipos. Eso, si es 1-1, si es 1 contra 1, está perdido. Ahora Sí, faltaba claro. 3 contra el triple empate. Exacto. Pues bueno, está ahí trabajando Heredia en ello. Antonio, no sé si Sí, querías lo decir digo. algo. No, simplemente por decir que mucho mérito en Mérida. Enhorabuena a Sergi Guilló, que ya está sonando incluso, según decía Ángel García, para banquillos de segunda división. Muy bien. Y bueno, me alegra mucho ver solo a un filial en los playoffs, que va a ser la Real Sociedad B, en este caso, que ahora hablaremos un poco de las posibilidades de enfrentamiento. Y también hablaremos un poco de los enfrentamientos de playoffs, porque si Real Murcia queda segundo, se enfrentaría al quinto del otro grupo. Y la final sería entre el tercero del otro grupo y el cuarto de este. Que te lo firmo. Que claro, mientras no esté por ahí, por ejemplo, una Andorra, o a la Andorra o a la Ponfe nos lo vamos a encontrar seguro. Pero yo, si tengo que elegir los dos, elegiría a la Ponfe. Aunque, bueno, veremos la última jornada, porque la Cultus se complicó muchísimo la vida en esos últimos minutos. Y veremos a ver si no es la Cultus la que pueden enfrentarse el playoff en algún momento o no. Pero bueno, la Cultu como muy mal va a acabar segunda. Así que si nosotros quedamos segundos, en ningún caso nos enfrentaríamos a ellos. Así que eso también es importante. Pero a ver, hablando un poco de la clasificación, me da mucha pena el Recre. Yo ya avisé al principio de temporada, había gente que decía que podía hacer playoff y tal, pero yo ya dije que la planificación de plantilla del Recre me había disgustado bastante y al final, pues con cambio de entrenador incluida, pues desgraciadamente van a tener que disputar en Segunda Real Federación la temporada que viene y luego, pues ojalá el Yeclano pueda mantener esa plaza de fuera del descenso y sería pues todo un logro para el equipo de Adrián Hernández, que veremos si continúa la temporada que viene en Yecla, que desde mi punto de vista creo que no va a continuar, pero veremos. Si queréis os digo ya, en caso de triple empate sería Antequera primero con 7 puntos, porque le ganó un partido al Ibiza y al Murcia le ha ganado 4 puntos, 7. El Ibiza segundo con 6 porque le ha ganado un partido a cada uno y el Murcia tercero porque empató con uno con el Antequera y le ganó uno al Ibiza. O sea, De todas formas, yo creo que no va a haber triple empate. Hay que ganar, sí. No va a haber triple empate. Bueno, Heredia, ya agafado, tío. No va a haber triple empate. Estoy convencido más que nada porque creo que el Murcia mínimo un empate va. El Murcia no va a perder. Ojalá que sea así. Murcia no va a perder. Y lo comentaban por el chat y yo estoy de acuerdo. Creo que la Ponferradina puede dar la campanada. Viene de ganarle el descuento a la Cultural Leonesa, que también viene en una racha 3 victorias y 2 derrotas. 2 victorias y 3 derrotas. Esta última bastante dolorosa. Y es que si nos vamos a los enfrentamientos, la Cultural tiene que jugar ante la Andorra, que se juega a quedar un puesto más arriba incluso. O sea que no es que no se juegue en nada como tal. Y por parte de la Ponferradina se enfrentan al Sestao River, que ojo, es verdad que también se está jugando la permanencia, pero es en el Bierzo. Es el estadio del Sestao. Pues aún así, o sea, cuidado porque se le ha complicado un poco la cosa a la Cultural,
que hasta, bueno, la jornada pasada estaba a 5, creo que incluso llegaba a sacar 7 puntos así y cuidado, porque los tiene ahí ahora en un mano a mano. Sí, Heredia, ¿cómo van las cábalas por ese grupo? Porque en el chat dicen que se va a marcar un Torremolino. No voy a enfangar mucho la cosa, voy a hablar así de las opciones que tiene cada equipo de ser, porque si nos metemos ya en triple empate, tengo aquí me he puesto a hacer la tabla de los golaverajes que tiene cada uno Que con te has uno y vuelto tal. loco. Es una puta locura. Lo único, hay equipos que la mayoría de equipos solo pueden ocupar 2-3 puestos o 2, pero es que es una locura. Puede ser, como dice Lobato, cuando se apaga el semáforo, esto es cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Pues lo mismo la última jornada. Empiezo con la Cultural, que juega contra la Andorra en su casa, en el Reino de León. El Andorra, que lleva no sé cuántos, 10 partidos sin perder, creo, y perdió la semana pasada contra el Sestao. Y la Cultural solo puede ser primera, que será primera y campeón si gana o empata, ya que le tiene golaveraje ganado a la Ponferradina, y será segundo si pierde y la Ponfe le gana al Sestao fuera de casa. Que el Sestao se está jugando la permanencia, como veis ahí, el que marca la permanencia justo en el grupo, y que le ha roto la racha de imbatibilidad. O sea que el Sestao puede ser. Si alguien le dice al Sestao antes de esta jornada que iba a estar ahí después de ganar la Andorra y que le puede joder un ascenso a la Ponfe, nadie se lo cree. La Ponfe puede ser primera si gana y la Cultu pierde. Esa es su única opción de ser primera, pero también puede ser segunda o tercera. En ningún caso, hay que diga tercera o cuarta, en ningún caso quinta, porque como veis, el Nasty solo tiene 56 puntos y no la alcanzaría. Os puedo decir cómo tiene golaveraje la Ponfe, así un poco por encima, pero va a ser el único que voy a decir porque es que la gente se nos va a perder. La Ponfe tiene 0 puntos con la Real B. La Real B le ha ganado todos los 2 partidos a la Ponfe y tiene 4 puntos con el Andorra. Tiene 4 puntos. En ese triple empate, para que os hagáis una idea, la Ponfe, la Real B tiene 6 puntos con la Ponfe y 4 con el Andorra. Tiene 10 puntos. O sea que ya le superaría a la Ponfe, La Real B. la Real B, y el Andorra tiene solo 2 puntos en ese triple empate. O sea que el Andorra sería el que se quedaría fuerísima en ese triple empate. La Real B, el partido de la Real B es contra el Celta B en casa, que como veis ahí, numéricamente podría llegar al Nasty, pero tiene golaveraje perdido contra el Nasty y no podría, o sea que el Celta B ya no se juega nada, pero es un duelo de filiales, ya sabemos que imagino que se matarán. La Real B, pues, como al igual que la Andorra, puede ser segundo, tercero, cuarto. Esos son los 2 equipos que pueden ser segundo, tercero, cuarto. Y el Nasty es el único equipo que no opta a ser segundo, o sea que tiene opción de ser tercero, cuarto y quinto. El Nasty juega contra el Arenteiro en casa, que como veis, tiene muchos equipos de por medio y está 3 por encima, pero no está salvado matemáticamente. No lo tiene hecho. Es verdad que solo bajaría en un cataclismo, pero no lo tiene hecho. Y esas son las opciones. Sí que es verdad que el Murcia, según mis cálculos y mis creencias, solo podría ser o segundo o tercero. O sea que en ningún caso se enfrentaría a la Ponferradina. En ningún caso, creo. Bueno, muy remotamente. Y sí que tiene opciones, si es segundo, hay muchas opciones de que nos enfrentemos al Nasty de Tarragona. Pero esto puede cambiar mucho. La última jornada va a ser una locura porque mirad la parte de abajo. Si la parte del playoff está apretada, la de la permanencia es hasta el Barça tiene opciones de salvarse todavía, muy remotas, pero tiene opciones de salvarse, o sea que eso es una locura. Hay 7 equipos involucrados todavía en la permanencia. Yo firmo ahora mismo que se queden las 2 clasificaciones tal y como están, porque así el Real Murcia se enfrentaría en el primer partido al Nasty de Tarragona y si pasa se enfrentaría a el ganador de Real Sociedad B Antequera. Sí. Voy a ver si lo tengo Yo por lo ahí. firmo ya, lo firmo ya. Sí.
Yo, personalmente, lo que quiero es evitar al Ibiza, que lo vamos a evitar casi seguro, y quiero evitar al Andorra. Y como dice Antonio, sería lo que pasaría a día de hoy. A ver si- a ver Claro, si- porque el Andorra tiene el gran hándicap que se va a enfrentar a la Cultu. Y la Cultu no creo que vaya a escatimar con el resultado. Van a ir a ganar y además en casa son muy fuertes. Por lo tanto, a ver, el Andorra yo creo que sería. En ese caso mantendría la posición. Y el Nastic y la Real B, pues más o menos tres cuartos de lo mismo. Todo dependería de ver si la Real B pasaría a la Andorra o no. Bueno, no pasaría porque está tercera actualmente. Si el Andorra, que en el caso de empate que la Cultura le valdría y la Real Sociedad B no le gana al Celta Fortuna, pues ahí sí que nos enfrentaríamos a la Andorra en la final y eso quizás sería lo peor que nos pudiese pasar en este cálculo, ¿no? Fijaros qué semifinal hay, Andorra y Ibiza. Quizá dos equipos con el mayor presupuesto de la categoría. Y bueno, pero es que la Casi otra. sin afición, inflado Sí. económicamente, ¿eh? Sí. Pero es que la otra, el Mérida haciendo un temporada espectacular con la Ponfe, que todavía tiene opción de ser primero. Sí, sí. Es que. Y el Antequera Real Sociedad B, otra cosa no, pero fútbol, los dos equipos, pues ya sabemos, vistosos y demás. Y luego un Nastic Murcia, que sería la eliminatoria más histórica. O sea, ahora mismo hay un cuadro. Y antes que se me olvide, la Real B, es cierto que tienen un poco de jaleo porque el entrenador que estaba en la Real B ha dejado de entrenar porque va a ser el sucesor de Imanol Alguacil en la Real de primera. Entonces, ha dejado de entrenar al segundo equipo para centrarse en el primer equipo. Hasta ahí bien. El problema es que muchos jugadores de la Real B están ahora mismo en dinámica de primera. O sea, hoy han jugado, de hecho, dos creo que han marcado esta tarde en primera y son jugadores que no tengáis duda que si la Real va a playoff, los van a bajar, lo sabe Dios. Eso es así. Y Javi, lo curioso es que este cuadro se puede quedar obsoleto la misma semana que viene, sí. Porque es que, o sea, pueden cambiar todos los equipos de posición. Entonces, es una locura que lleguemos ya a estas alturas de temporada así, pero también refleja la igualdad que realmente ha habido en los dos grupos, o sea, con equipos jugándose esas posiciones de playoff, luego por abajo también muchos el descenso, o sea, que no ha sido cosa del grupo 1 como se ve y esto puede cambiar por completo casi en la última jornada. Veremos. Sí, y sobre todo se va a dar el caso de que ningún equipo puede perder para no enfrentarse con otro. Eso yo creo que ya de por sí no se hubiese dado, pero aquí menos, porque obviamente no sabes con quién te va a enfrentar. Alberto, no sé si quieres decir algo. No, pues lo que he dicho a vosotros por el grupo. A mí ahora mismo eran otros equipos, pero el Nastic de Aragona me parece el Bayern de Múnich, el Antequera el Manchester City, la Real Sociedad el Madrid, pero y si nos toca otro lo veré igual. O sea que si a mí me pregunta a quién prefieres, a ninguno. Que nos quedemos segundos y que hay un cambio de normativa que sube los dos primeros de cada grupo en vez del primero solo. No, pero Solo es que eso. puede sonar a mofa, pero es verdad que ahora mismo, si a ti te dicen de elegir, es que yo no me decantaría por ninguno. O sea, el que toque y a lucharlo y ya está, porque no puedes decir que este sea más débil que el otro, porque difícilmente será así. Quizás puedes pensar en el Nasty a lo mejor por lo del cambio de entrenador y no sabes cómo están las cosas dentro de la plantilla, pero quitando eso, yo no quisiera a ninguno, la verdad. A mí si me dice uno, yo digo Nasty. Y luego nos ganarán y demás. Pero la que tiene ahí montada, yo te la firmo que llegas para allá, ganas 0-1, el Nueva Condomina 0-0, ya. Mira, para no acabar cenizo, que no me gusta me acabar cenizo, voy a acabar con una cosa que dijo Luis Enrique. Yo no sé quién nos tocará a nosotros, pero estoy seguro de que al que le salga de que al que le toque el Murcia no le va a hacer ni puta gracia de encontrarse con el Murcia. Y con eso me quedo con esa actitud. Hay que ir a un playoff. Porque como ves con la actitud de mierda, de que no jugamos a nada, de que nos van a cargar a la primera, hay que ir con actitud de que, escucha, no le va a hacer ni gracia de enfrentarse al Murcia. Totalmente. Pedro, Antonio, no sé si queréis cerrar con algo. Todo dicho por vuestra parte, perfecto.
Pues chicos, muchas gracias a todos por pasaros, más de una hora de directo, sois unos máquinas y como bien decía en el chat, ojalá que no hablemos de los árbitros. El sábado desde aquí hacemos un llamamiento a que vayamos a Nueva Condomina, que todavía nos estamos jugando bastante, aunque parezca que no. Y nada, chicos, muchas gracias por pasaros. Nos vemos por redes sociales, nos vemos en YouTube, en Twitch y gracias como siempre por estar ahí. Chao, hasta luego. Comienza la jornada, el balón se mueve, al Real Murcia la pasión no se detiene. Twitch en la pantalla, comenta la peña, hablando del Murcia, esto es una enseña. Goles y estadísticas, la que se pierde, debate en directo, esto arde y hierve. Micro abierto, opiniones llueven, foro futbolero donde todos se atreven. Fan Real Murcia en la pantalla brilla, comentarios